Vas, te toca empezar. ¿Empiezo yo otra vez? Sí. ¿Está listo todo ya? Todavía. Sí. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en el que tengan la amabilidad de escucharnos. Lugar, territorio, uso horario, país, depende del Ecuador, en qué lado nos escuchen. planeta. O sea, ya ve que la otra vez estaba revisando y sí tenemos podcast lejos? escuchas. No, Sí, japoneses. no solo en México somos famosos. Ya casi llegamos al top 10, licenciado, nos falta poquito. Bien. Pero ahí vamos. ¿Cómo estás, Lick? Bien. Bien. Yo estoy muy emocionado porque, ¿Por qué? en verdad, tu bigote, güey. Siento que te da una personalidad más seria. Yo siempre he sido serio, con bigote o sin bigote. Le falta todavía, Lick, crecer, pero ahí va. No, Ahí estoy va. emocionado porque tenemos un invitado Sí, señor. de honor. Le pusimos ¿cómo se llama? Alfombra Roja, claro. Porque llegó, se daba a desear bastante. Tuvimos Sí, que hablar hombre. con todos sus managers. Esta invitación estaba pendiente desde la temporada. Desde la ¿sabe cuál? temporada 1. Sí, pero Pero pues se daba a desear. necesitaba que viéramos mejores números. licenciado. Efectivamente. Y ahora que ya los tenemos, ahora sí, aquí está. Ahora sí, el licenciado José Luis Aranda Galván. Licenciado, nosotros les pedimos siempre que se presenten ustedes de acuerdo a la función que usted quiera dar. Lo único que yo sí quiero decir es magistrado en retiro, magistrado civil en retiro. Pero pues ¿en qué anda haciendo? Cuéntenos poquito de cómo se anda moviendo ahora. Mira, son varias actividades y varias inquietudes. He dado clases durante 35 años, ya vamos para el rumbo de los 40. He impartido cursos de diferentes temas y materias, casi todas en el ámbito jurídico, no siempre para abogados. La finalidad es también hacer que el conocimiento llegue a cualquier persona y sobre todo que no sea del ámbito jurídico para que comprenda, por ejemplo, todos manejamos contratos, pero no todo el mundo somos abogados. Claro. Todo el mundo tenemos quizás una empresa, negocio o actividad, un emprendimiento, pero no todos somos abogados, etcétera. Entonces me ha gustado andar en estos terrenos para informarle a la gente qué se debe hacer, qué no se debe hacer en materia de contratos, actividades jurídicas, etcétera. Sí, que es parte del tema que vamos a abordar el día de hoy, los cuidados que debe tener una persona al contratar ciertos servicios jurídicos. Eso también, como bien lo mencionaste, magistrado ya en retiro, desde octubre del año pasado cumplimos un año, que salimos de la 8ª Sala Civil Unitaria de aquí del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato. Un poquito antes fui consejero, abogado de bancos, abogado de instituciones privadas, hospitales, etcétera. La vida me ha llevado por diferentes lugares y pues bien, porque yo digo que en todas las actividades que me han tocado maestrías de vida. Eso de que cuando estuve en el banco se vino la crisis del 94 y nos cambió todo el derecho. La reforma del Código de Comercio de 1996 que cambió todo el escenario. También. Luego entró al Poder Judicial y en el Poder Judicial me toca pues todos los cambios hacia la oralidad. Me toca implementarlos Cierto. en materia mercantil también. Entonces, qué bueno que los lugares en los que he estado me han propuesto retos y que más o menos hemos sacado adelante las cuestiones. Pues nada más ha hecho eso. Pues nada más, ha hecho eso, ¿verdad? Poquito. Pues me gusta escuchar, licenciado, que dice que siempre no necesariamente para los abogados, y precisamente ese es el objetivo de este podcast, que la gente que nos escuche, no necesariamente los abogados, obtengan conocimientos, vean que el derecho puede ser un poco digerible y no solo en latín, como le gusta al licenciado Javier. Ya le tenemos prohibido el acceso. Ya le tenemos prohibido el acceso. Javier Justiniano, el JJ. Sí, ¿no? porque sí, no es el punto. No, ¿verdad? el punto es que sí, la gente que escucha el podcast tenga información digerida, dinámica, Claro. cero lenguaje abogañol en esta parte. Y bueno, pues le tenemos sí que advertir que lo vamos a explotar en estos minutos que No te tenemos, con preocupes. preguntas, con dudas. Claro. Pueden ser algunas desde su perspectiva un poco más personal, siempre desde la profesión, y otras pues de la experiencia, que creo que es lo que queremos exprimir de usted el día de hoy. No, con todo gusto. ¿Empiezas tú o empiezo? No, por favor. ¿Yo? Por favor. Voy a empezar leve. ¿Ha ejercido la profesión? ¿Cuál es la materia o rama que más le mueve así, donde usted dice, yo ahí me siento con pez en el agua? Mira, la que más me ha gustado, de hecho la maestría la tengo en ello, es corporativo. A mí las empresas me gustan mucho, se combina muchísimo derecho.
tienes que conocer y estar bien actualizado de todas las reformas, todos los cambios, todas las modificaciones. Hay diferentes leyes que impactan. No es lo mismo una empresa, por decirlo así, aquí en Guanajuato, la industria del calzado, la curtiduría, etcétera, que me tocó administrar un hospital aquí, el Aranda de la Parra, en León, Guanajuato. Es un mundo, es una ciudad. Al hospital vamos, nacemos en él, y en el hospital a veces llegamos y morimos en él. Se cierran ciclos. Es vivir todas las emociones de la vida humana en un solo lugar, y muchísima gente trabajando para hacer funcionar ese monstruo. Enfermeras, camilleros, médicos, internistas. Teníamos un mundo de gente. Me gustó mucho porque me tocó desarrollar muchas ideas novedosas para el hospital, tanto en cuestión jurídica como en cuestión administrativa, y nos fue bien. Las máquinas, los equipos médicos que se traían de diferentes partes del mundo, aprendes muchísimas cosas. O sea, no hay mejor universidad para el abogado que la calle. Y la calle es la que te da todas las tablas y todos los conocimientos que requieres, y además las ganas que tú traigas de aprender, porque tienes que volcarte en los libros como nunca, como uno cree que estudia en la universidad para pasar el examen, y no es cierto. La vida te pone los exámenes más perros y difíciles que te vas a encontrar. Que es donde viene el choque cultural, ¿no? Que sales y pues no me enseñaron nada. Ya cuando sales de la carrera y dices, no, yo no sé nada, no me dijeron nada. Claro, sí. Maestros es que eso malditos. no me lo sé, sí, claro. Y en el ámbito, por ejemplo, ya bajando, el tema de hoy, por ejemplo, no lo dije. El tema de hoy es el lado oscuro del actuar notarial, ¿no? Sí, de los notarios, las cosillas que como que medio se llegan a escuchar o a saber de los notarios. Y quiero pensar, licenciado, que en este trajín de la vida donde usted ha experimentado tanto, le ha tocado tener experiencias donde ha detectado algunos actuares no tan probos de buena fe de los notarios, no aquí en León exclusivamente, sino a términos generales, y creo que nos abocaremos mucho a sus experiencias con ellos. Aviéntese una. Mira, si quieres empezamos por los claroscuros, o sea, a ver, aquellas cosas que yo, siendo abogado, no me explico de los notarios, que creo que les hace falta un poquito más echarse para adelante, proyectar más los conocimientos de su profesión, y pongo varios ejemplos, ¿no? El testamento es uno de ellos. Por ejemplo, acaba de pasar el famoso septiembre, mes del testamento. Mucha gente hace mucho bulla con este tema de que es el mes del testamento, hay descuento, hay que ir a testar, hereda bienes, no problemas, y tantos lemas y eslogans que se manejan. Pero yo creo que el peor mes para testar, lamentablemente, y tengo que decirlo así, es septiembre. Porque ese abaratamiento del costo del testamento merma mucho su calidad. Es más, yo creo que hay gente que el notario le elabora el testamento con ciertos datos, con cierto, a ver, requisítame esto, a quién le quieres dejar tus bienes y cómo y qué bienes tienes, etcétera, etcétera. No creo que haya una plática, una charla que debe agotarse previamente al otorgamiento del testamento, en donde se haría una completa planificación testamentaria o patrimonial para después de la muerte. No veo reflejado eso en muchos testamentos, y lo digo con la perspectiva de haber visto testamentos de familiares, de haber visto juicios y atendido juicios como magistrado de muchas personas que el testamento dejaba mucho que desear en todos los sentidos: redacción, estructura, proyección, etcétera, etcétera. Es muy común, o sea, voy a testar. Al faltar yo, mi esposa se queda con todo. Bueno, y el principio de conmoriencia, en donde si los dos fallecen, porque a veces salen muy seguido, viajan juntos, etcétera, etcétera, el avión, el barco, el tren, donde quiera que anden el vehículo, y al fallecer ambos, o incluso hay gente que por ejemplo, primero que nada la esposa, y la esposa fallece primero, pero el notario no les da una explicación de, oiga, al fallecer su esposa, que es a quien le había usted destinado sus bienes para después de la muerte, pues aclare que tiene que volver a testar, porque ya su testamento quedó sin ningún oficio ni beneficio, porque la persona que estaba designada como destinataria de todos los bienes ya murió previamente al autor de la sucesión. Entonces, esto pues modifica mucho el escenario. Luego a los hijos, tenemos ahí a los hijos. Hay que tomar en cuenta dos factores.
todavía los chicos, los hijos menores de edad, entonces necesitamos un tutor testamentario. No, ya mayores de edad o alguna combinación, mayores de edad estos y menores de edad estos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿A quién dejamos? ¿Qué testador? ¿Cuál es la función del testador? Yo no creo, sinceramente, y las personas que nos vayan a escuchar, muchas de ellas, ¿a quién me designa como testador? A fulano. ¿Qué funciones va a ejercer el testador? ¿Qué responsabilidades va a tener el testador? ¿Por qué pierde el cargo el testador? El albacea. No, el albacea, perdón, sí, estoy confundiendo los términos. ¿Por qué pierde su cargo? ¿En qué afecta la renuncia o inclusive la muerte del albacea designado? Nadie de los notarios, ninguno, la mayoría de los notarios nunca te explican estas cuestiones, no te explican esas situaciones, lo que puede pasar. Y hay veces que decimos, bueno, mi esposa, a falta de mi esposa, mis hijos, ¿y si todos viajamos juntos? ¿Y si todos morimos juntos? Claro. Entonces, son muchas cosas las que hay que estar viendo de la estructura de un buen testamento. Y estoy hablando de una persona normalita, común y corriente, quizás una persona que tiene un negocito pequeño, o su casita, una cosa así. Pero ya eres un empresario, o tienes participación en muchos negocios, o tienes inversión hasta en el extranjero, ya son otras cuestiones las que tiene que tomar en cuenta tu testamento. Que no se llena con el formulario ese de ¿a quién se lo dejas? ¿Quién esto lo va a hacer? No. Y vámonos. Sí, ¿no? o sea, tiene que haber una asesoría mucho más profunda. Claro. Que decía el licenciado, en el mes del testamento pues se vuelve tan comercializado que es de sáquenlo a producción y ya no hay tiempo como de poder si fuera, como si fuera imprenta, ¿no? Pequeño, que no me estén marcando ahorita. Perdóname. Sí, ese es un verdadero problema. Yo creo que al notario le hace falta comunicarse mucho con los clientes, porque, hay muchas notarías de gran renombre, pero que el notario tiene poco tiempo, que el notario tiene muy pocos minutos para siquiera saludar al cliente, para siquiera ver al cliente. Siempre te atiende alguien más del despacho, la secretaria, un abogado de la notaría, pero no siempre es el notario quien te brinda la asesoría y no siempre puedes exponerle a la persona que te atiende todas las dudas, todas las inquietudes, y ellos no te explican todas las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo que me sucedió cuando era director jurídico en el banco y casa de bolsa. En ocasiones yo llegué a tener ahí presentes a los notarios con sus clientes, con testamento en mano, diciéndome que por qué razón yo, como director jurídico del banco, no autorizaba, o de la casa de bolsa, no autorizaba la entrega de los fondos habidos en las cuentas del cliente o de los recursos en el portafolio de inversión de nuestro inversionista en casa de bolsa. Y le decía que porque nosotros en el contrato de persona física, persona jurídica no se puede, en la designación de beneficiario, venía establecido determinada persona como beneficiaria y que esa persona era la destinataria de los recursos habidos en esa cuenta. Hace algunos años había límites, la ley imponía límites hasta ciertos montos, elevaba el salario mínimo al año, etcétera, etcétera. Ya se han ido quitando estos límites y ya prácticamente lo existente en la cuenta se entrega al beneficiario. Pero el notario no comprendía, fíjense, el notario siendo abogado no comprendía por qué un contrato, él decía, es que un contrato privado entre el banco y el cliente no puede estar por encima de un documento público como es el testamento. Pues es que es la ley. La ley de instituciones de crédito en el caso de los bancos y la ley del mercado de valores en el caso de las casas de bolsa es la que estipula de qué forma se entregan los recursos que hay cuando el cliente fallece. Y esto no lo toma en cuenta a veces ni el que testa, a veces ni el notario le hace la pregunta, oiga, ¿usted tiene cuentas en algún banco? Tiene que hacer empatar su beneficiario de la cuenta con su testamento, porque si existe discrepancia, lo que va a prevalecer lo que está en el contrato con el banco, con la casa de bolsa. O sea, ahí hay un tip, ahí hay un tip para quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, si tienen ustedes una cuenta en un banco, por lo general en el contrato les hacen firmar y poner un beneficiario, y si a la vez ustedes van y en un testamento ponen a un heredero, el que va a tener prioridad en ese caso respecto del dinero que hay en las cuentas será el beneficiario, ¿no? Sí, y el notario pues venía acá bien enojado. Yo hice este testamento y... Sí, no. O luego se molestan porque el beneficiario no aparece en el testamento. Y ya le dieron el dinero al otro, no sé, al sobrino, al no sé quién, o a sabe quién. Esperando que sea el sobrino, porque hay veces que los beneficiarios obedecen. Inclusive hay detalles, como abogado de banco me tocó vivirlo. Había clientes que abrían cuentas
cuantiosas, con buena cantidad de dinero. No hablemos de mí hoy. Y además, además daban la instrucción a todos los funcionarios en el banco que nadie, especialmente sus familiares, ninguno de ellos debería enterarse que había esa cuenta en ese banco y en ese monto. Entonces era tener que ocultarle esa información a la familia, que después la familia, por ahí revisando documentos, papeles o moviendo colchones o lugares secretos, encontraba esta documentación y empezaban los problemas. Entonces sí hay que tener cuidado porque inclusive en algunas ocasiones ha habido pues el fraude en los bancos, en donde a sabiendas de que el cliente tiene instrucciones de no darle a conocer esa cuenta y que la familia desconoce la existencia de esa cuenta, si se enteran del fallecimiento del cliente, pueden alterar los documentos del banco y aparecer por ahí alguien como beneficiario que realmente no tenía. Sí, que lo dejó en... Ahí está la... O luego, digo, me acuerdo, hay muchos que vienen en una lista, ¿no? Y nada más ponen a uno, a mi mamá. Es que también hay algunos bancos que te dan la oportunidad de decir, en primer lugar, a tal. Claro. A falta de, o en a tal, y así vas. O también puedes ponerlo en proporciones, porcentajes, etcétera. Sí, entonces, son muchísimas cosas que yo creo que yo entiendo un poquito la formación del notario, siempre ha sido civilista, ¿no? Con esa tradición, con estos esquemas, y les falta un poco lo financiero, lo corporativo, etcétera, etcétera. Por eso me gusta más esa área, porque tienes que estar al pendiente de todo esto. En tema de seguros, quién es el beneficiario de un seguro de vida, todo esto. Hay que empatarlo muy bien. Y yo incluso le sugeriría a la gente buscar más el perfil de un abogado corporativo para que lo asesore en la planeación, en su planeación patrimonial o testamentaria, y después, con esos elementos, ir a testar con el notario. Ya el notario le dará las formas, los ritos, las solemnidades que requiera el documento, pero sí es bien importante que una persona que conozca qué hace la persona como empresario, qué ha hecho en su vida, dónde está su dinero, cómo lo tiene invertido, en qué mecanismos, en qué instrumentos, etcétera, etcétera, le dé la adecuada asesoría que muchos notarios desconocen de inversiones en bolsa, de inversiones en banco y de algunos otros esquemas de inversión que para los notarios no son tan comunes. Ahí, claro. Entonces es bien importante y hay que decirlo, no todas las profesiones conocen todo lo que de su profesión se debe conocer. No. Entonces hay ciertas lagunitas que es importante irlas llenando. Sí, hay que llegar con un asesor integral. Claro. El corporativo ve casi todas las ramas, entonces ahí puede hacer... Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Ah, caray. ¿Te ha tocado tener una experiencia donde le hayas visto el lado oscuro a un notario? No, jamás en la vida. ¿Tú sí? ¿Qué? ¿Tú no, sí? no, por eso carezco yo de esa No, información. yo jamás le he visto nada. Le he dado. Menos. Anótenlo. Menos le he dado el lado oscuro. No, ya cambió el tema. ¿A ti te ha tocado una experiencia? Híjole, que hayas vivido con notarios. Bueno, no en específicamente, yo tengo una muy grave, pero quiero que ustedes vayan subiéndole. No sé si sea el qué tanta responsabilidad puede hacer el notario. Creo que ya lo hemos platicado por ahí en algún otro episodio. Pero el tema de que con el notario puede ir hoy en día cualquier persona y decirle, voy a vender mi casa a Alejandro y llego y me ostento como simulación tal persona, y suplantación, ¿no? De personas. Y esa parte que en muchas ocasiones me ha tocado platicar con alguno u otro notario, muchas veces pues pusieron, digamos que la mayoría de las herramientas que tienen a su alcance y muchas veces no son suficientes. Hay veces que están rebasados en cuanto a esos esquemas de defraudación o fraudes que realizan por ahí, hay que decirlo como tal, algún delincuente, y pueden pasar al notario. Claro. O muchas veces también puede ser negligencia del notario, que por el mismo efecto de los testamentos, pues hoy tengo otras 20 escrituras que firmar, entra y sale la gente y lo voy a hacer confiando en la gente, es ¿no? que aquí ya estamos abordando otros temas y todavía no agotamos el lado oscuro del tema de los testamentos. Este es el lado, vamos a decir, claro oscuro, ¿no? Que al notario le hace falta ser transparente, explicarle muy bien las implicaciones, las decisiones que toma y que son decisiones trascendentales, es qué va a hacer con sus bienes después de la muerte,
porque hay notarios que diríamos, ya completamente actuando en el lado oscuro de la fuerza, es los notarios espiritistas, ¿no? Los que notarios aquellos que levantan muertos a testar. Digo, hay muchos mecanismos. Antes que no se manejaba el famoso protocolo encuadernado, sino el protocolo abierto, pues había por ahí algunos folios que quedaban y espacios que quedaban en algunas notarías, y bueno, pues no faltaba el instrumento que pudiera con posterioridad, pero retroactivamente en tiempo, instaurarse así. Espero que ese término lo hayan entendido los que no son especialistas en derecho. Quedaba por ahí un huequito, un espacio para meter algún acto en un protocolo de algún notario que se prestaba a esto y que lo vendía bastante que revivía caro. el muerto y el muerto venía y... Sí, ya, hay que decirlo claramente, la persona ya estaba completamente descansando en paz en el cielo y con el Dios que él creyera, y sin embargo en este lugar terrenal había entes moviéndose para elaborarle su testamento y disponer de todos sus bienes, que desde luego ese tipo de testamentos se elaboran con bienes de una cuantía relativamente importante. Digo, no es porque se murió dejando un coche modelo 70 o se murió dejando una casita estilo Infonavit. Un interés. Se murió dejando ranchos, se murió dejando haciendas, se murió dejando empresas, se murió dejando participación en varios negocios. Entonces, pues sí, como que amerita para algunos... ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta cierto punto el constar la identificación de la gente, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, lo que a mí, digamos, recuerdo en los primeros es, a lo mucho recientemente se metía el número de la INE, por ejemplo, de la IFE, en su momento, y pues se metían al sistema, nomás metían ahí la clave del INE y decían, pues sí existe. Pero no tenían acceso a fotografía, no tenían... Claro. Pero todos los notarios lo único que hacían es imprimían la constancia. No, pues INE sí existe, pues sí, pero era un INE clonadísimo. Y ahora han empezado ya hasta con los biométricos, y aún así sigue habiendo un tema de... Siempre va a haber, o sea, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que ande un poquito más adelante en estos temas. Y bueno, si quieres un poquito también en el lado de los claroscuros, yo no entiendo por qué los notarios, al constituir sociedades mercantiles, que también puede ser un problema de los corredores públicos, sí te elaboran la escritura, no te asesoran. La verdad es que nunca te asesoran en el ejercicio de los poderes. Inclusive, yo he visto, me tocó dictaminar para muchos bancos que me contrataron para esos fines, dictaminar escrituras constitutivas donde veías un consejo de administración y administrador único al mismo tiempo. O donde veías 3 o 4 administradores únicos, 3 o 4, o sea, donde no se entiende la parte de administrador único, es una sola persona. Y sin embargo, vamos a designar como administradores únicos a Pedro, a Juan, a Miguel, es imposible hacer eso. O convivir el consejo de administración con el administrador único, o inclusive el error más común también, designar a la esposa comisario de la sociedad, o designar a algún familiar, a una persona que la ley le prohíbe por el vínculo, por la relación que tiene con los socios o administradores, el ser comisario. Entonces se cometen muchos errores, no se le informa. Yo creo que varios hemos participado de una o de otra manera en constitución de sociedades, asesorando, siendo parte de las mismas, etcétera, etcétera. Nadie te dice que a la par tienes que llevar un libro de registro de emisión de acciones. De las acciones. Sobre todo las sociedades anónimas, que son las más comunes. Luego viene la sociedad de responsabilidad limitada, luego el resto de las sociedades que no se utilizan tanto, pero nadie te explica eso. Sí, se disminuye, vamos, firmamos, pasan, nos entregan la escritura y se acabó ya con eso. Y nunca nos entregan los títulos representativos de capital, las acciones con los requisitos que señala 2 leyes. La ley de sociedades mercantiles y la ley de títulos y operaciones de crédito, porque no deja de ser la acción un título de crédito. Entonces se necesitan combinar estos aspectos y que la gente lo sepa. Luego, en el litigio, tenemos el problema de que si no se acredita bien el carácter de accionista de una empresa, de una sociedad anónima, no puedes litigar, no puedes entrar a juicio, no puedes dejar depositadas las acciones. Y ahí, por ejemplo, licenciado, ¿cuál es la función que tendría que tener el notario en ese sentido? Desde la asesoría, o sea, el proyecto de negocio. Ellos ¿quieres una constitutiva? Lléname esto, o sea, ¿qué razón social? Y dame 3 o 2 opciones para que yo lo cheque. Antes era con la, Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita es con Secretaría de Economía, tiene su razón histórica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se manejaba esto de las autorizaciones y permisos de las denominaciones o razones sociales,
porque cuando entramos en la guerra con el eje Roma-Tokio-Berlín, le encargó el presidente en aquel entonces de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dame una relación de todas aquellas empresas en donde participen alemanes, japoneses y también italianos, porque pues eran los enemigos en ese entonces del Estado mexicano, cuando nos hundieron el famoso Faja de Oro. Okay. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó tradicionalmente este tema, luego le pasa a la Secretaría de Economía, y ellos son los que autorizan para evitar que exista, que yo tengo un caso conocido de una empresa de aquí de León, que hay otra empresa en el norte del país, que tienen la misma denominación. Se supone que debería existir esos candados para que no exista. Bueno, y hasta que llegó un requerimiento a la empresa. Hay homonimia también. Sí, hasta que llegó un requerimiento a la empresa en materia aduanal de una importación de materiales que la empresa aquí en León no maneja para nada. Dijimos, no, es que ¿sabes qué? El RFC no coincide con los datos de nosotros. Sí es la misma denominación, pero no corresponde para nada. Y ya tuvimos que hacer la aclaración y tuvieron que hacer aquellos la modificación, porque la denominación social que teníamos nosotros databa de muchos años atrás. Pero hay muchas cuestiones que los notarios no te explican. Si te conviene emitir bonos, si te conviene emitir acciones de voto limitado o restringido, si te conviene la participación de extranjeros en la sociedad. O sea, no te explica nada. Ahorita hay una moda de las SAPIs, las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, y todo el mundo quiere crear una SAPI y no tienen conciencia de los objetivos, las finalidades de este tipo de sociedades. Algún día me invitan y platicamos un poquito más de esto. Hay que anotar el tema. Sí, pero, mí, por favor. Sí, pero hay muchísimas cuestiones en donde, por ejemplo, esto se le va al notario. Y luego hay notarios que dicen, no, es que nada más me pagaron la escrituración. Pero, era lo que le iba a preguntar, ¿hasta dónde llegaba? Sí, o sea, el involucramiento del notario en ese... Tienen que cargarte todo, o sea, tienen que cargarte todo. Yo creo que tienen que ser ellos conscientes de que es su obligación, a la par de emitir el primer testimonio, más las copias certificadas que sean necesarias, porque haces trámites en el Seguro Social, haces trámites en bancos, haces trámites en Hacienda y diferentes dependencias. Entonces, sí conviene, sí es importante que la persona reciba estos documentos, pero también sus títulos, que no siempre son acciones, porque en otras sociedades sean partes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que entregar el notario estos documentos que son importantísimos y además informarle a la gente, oye, te conviene llevar estos libros, te conviene en estos libros asentar sus principales acuerdos de asamblea, te conviene para las asambleas llevar este orden, esta estructura, estas sí son protocolizables, estas no son protocolizables, nada más se asientan en el libro de actas, que aunque el Código de Comercio no las menciona ya como obligatorias, sí es importante para la vida de las sociedades. Otro tema es las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, los que llamamos SAP, Sociedades Anónimas Bursátiles. Esas tienen un montón de requisitos que cumplir. Y por ejemplo, ¿por qué tendríamos que entender? Yo quiero como enfocarme mucho, porque si yo tuviera un notario aquí a lo mejor me diría que no, que es que lo tienen que hacer. ¿Por qué lo tienen que hacer realmente? Lo tienen que hacer, la ley lo señala, te exige la ley para tú como accionista ejercer tus derechos. Todo es muy bonito cuando las cosas funcionan bien. En un matrimonio, cuando las cosas funcionan bien, no requieres abogado. Ahorita vengo. No requieres andar haciendo acuerdos con nadie. Pon atención. ¿No le prohibiste ese tema? Sí. En toda relación humana, por así decirlo, y más si jurídicamente tiene algún contexto o enfoque, es bien importante que tus derechos y tus obligaciones estén desembarazadas, sin complicaciones, sin obstáculos para su ejercicio, sin obstáculos para exigir el cumplimiento de las mismas. Entonces tienes que tener todo a la mano, todos los elementos. Te vas a quedar sin los elementos. Es como ordenarle a una pastelería, hazme un pastel, y te lo entregan pelón. O sea, no hay betún, no hay decorado, no hay relleno. Te cocinaron un pastel, desde luego, pero no es lo que tú esperabas. Claro. Y la gente se esmera en entregarle un servicio lo más completo posible. Ahora, yo creo que nuestros amigos notarios no son tontos en ese sentido. A ellos les conviene cobrar un paquete más integral y decir, aquí te entregó el paquete de tu escritura constitutiva, tus registros, etcétera. Aquí están tus títulos accionarios o tus documentos que acreditan la participación de los socios en cada una de ellas, cumpliendo todos los requisitos. Te doy un modelo de libro que te puede servir
y un instructivo para que... Y además eso, o sea, ¿qué tanto trabajo le puede costar al notario diseñar un instructivo societario para entregar? Y esto que se los estoy diciendo, los notarios que me estén viendo, es un tip para que lo desarrollen en su notaría. Es un punto de negocios, es una gama más, es un servicio más que pueden adicionar al conjunto de servicios que tienen en sus notarías. Ahí está, fíjate. Sí, pero como tal no hay una obligación de entregarle. O sea, no hay una sanción no hay si una no lo hacen. sanción. No Te les va a meten en pasar. problemas, te quedas en problemado, no puedes a veces ejercer tus derechos. Dice la ley, son artículos 125, 127, 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se le va a reconocer el carácter de socio a aquella persona que en el registro aparezca como socio o a su favor se hayan transmitido dichos títulos. Entonces, hay que acreditarlo, pero a veces tenemos ese problema porque los títulos nunca se emitieron. Sí, claro. Ha habido cambios o ha habido asambleas, ha habido inclusive asambleas extraordinarias, ha cambiado la estructura societaria, los socios ha habido donaciones, ha habido transferencias, han fallecido ya socios. Entonces, es bien importante tener expeditos todos tus derechos y los documentos a la mano para cualquier cosa que requieras. Que el problema es que cuando llega dos personas a crear una sociedad no tienen conocimiento de que todo eso se requiere. Y ¿no? el notario entonces Y el notario presume, entonces dice, ven, yo estoy haciendo lo que ¿Sabes tú me quién lo que sí tú me sufre dices y esos hasta ahí? problemas? El abogado corporativo. El abogado corporativo sufre esos problemas y le recomienda al cliente que tenga todo a la mano. Claro. En cambio, el notario elabora, cobra, se acaba. Ahí está la ¿Sí? trascendencia. Sí. Te quiero brillar, aviéntate pero un oscuro. No, Sí. tú. Ahorita... A mí, mira, voy a decir uno. Sí, no a voy ver a si decir más cosas, Ajá. pero a mí me pasó una vez, ustedes me podrán decir si hay algo extraño, ¿no? Que vi una escritura Ya sé cuál. y en la escritura venía un número, no sé, 1450, porque las van enumerando cronológicamente por fecha, etcétera. Y venía, no, la 1401, y en otra donde hubo extrañamente un acto jurídico medio raro, venía la 1401 bis. Ah, caray. Había sí. una escritura Y bis. seguía la ter. Bis, Sí. venía una bis, y entonces ahí sí ya brincó, pero ¿por qué brincó? Pues, ¿qué pasaría? ¿Habrá metido entre la 1402 y la 1401? Pues ahí hace ¿Cómo falta lo Es que Justo ni las escrituras complementarias tienen ese beneficio. Exactamente. ¿Qué son escrituras complementarias? Aquellas que de alguna manera, por un detalle, una omisión, se tienen que completar, se tienen que adicionar, no modifican para nada el acto esencial que les da origen, y con esa finalidad se le permite al notario pequeños detalles, pequeños olvidos, aclararlos en una complementaria, pero tiene que adquirir su propio folio, nombre, Su individualización, ¿no? En tiempo, en forma, Sí, no, todo, su fecha. Una todo. bis ahí, yo ya No, vi una no, bis. sí. Notario, una bis. Le van a hacer como las leyes, ¿no? Bis, ter, quarter, Sí, etcétera. exactamente, eso no está prohibido. Si en tu escritura ves algo así, habla inmediatamente. porque Ah, sí le hay pusieron problema. punto 1, punto 2, A la escritura no, van enumeradas enumeradas y cada una tiene su numerito y no pueden estar, Ahí está, yo me metí uno para que veas que no le saco. Le iba a los decir, temas. Fíjate que a mí como magistrado sí me tocó ver algunas escrituras de notarios que la verdad es triste que se presten a este tipo de cuestiones. Estoy hablando de créditos, estoy hablando de financiamientos, estoy hablando de alianzas prácticamente existentes entre el notario y el agiotista. Ok. Cuando tú tienes la necesidad, Sí. imperiosa necesidad, por una enfermedad propia de un familiar, de una persona muy cercana, cuando tienes un problema económico, una urgencia, recursos que es inmediato tener a la mano, a veces acudes a este tipo de personajes, los agiotistas, las personas que te cobran un interés desproporcionado, ¿no? Un interés que le llamamos en el derecho usurario, que está prohibido porque hay jurisprudencia que establece que la explotación del hombre por el hombre en cualquiera de sus ámbitos económico, sexual, laboral, etcétera, está prohibido, no se puede. Entonces los jueces, cuando encontrábamos un pacto de intereses de este estilo, sean intereses ordinarios, en intereses moratorios, hacíamos una reducción de las tasas de interés hasta lo que, según la jurisprudencia, nos daba a nosotros el costo del dinero del momento en que se había firmado el documento. No estoy muy de acuerdo, y algún día hablaremos un poquito más de este tipo de créditos
créditos y de otras operaciones también relacionadas con el crédito, los cuidados que se tienen que tener, etcétera, etcétera. Y uno de ellos debe ser no acercarse a un notario de un agiotista o a un agiotista, porque, ya es muy sofisticado. El problema que tuvieron los agiotistas es que como cargaban intereses de usura, pues para evitar que los revisáramos los tribunales, los capitalizaban. Ya. Pero tenías el problema de hacer efectivo el título, llevarlo a un juicio, etc. Entonces dijeron, no, pues hay que superar el juicio. Entonces, cuando le prestemos dinero a una persona que tenga estas necesidades, estas imperiosas necesidades, lo llevamos a un tribunal y decimos que ya tenemos previamente un conflicto jurídico y que deseamos en un convenio judicial o en un acuerdo, en conciliación, llegar a una reestructura de pago de esa deuda. Un reconocimiento. Ajá. Y que ya tenías ahí el convenio judicial que ya era plenamente ejecutable, pero ahorita ya se firman en las notarías compraventas stand-by. Ok. Y esas compraventas stand-by significa que las dos partes firman un contrato de compraventa. O sea, en realidad el agiotista le está entregando una suma de dinero a su cliente, a su víctima, ¿sí? Y él por la necesidad firma la escritura, se le hace creer en la notaría y se le hace creer por el agiotista que esto es una garantía que se otorga únicamente como garantía, y que no se va a formalizar la compraventa, ni a inscribir en el registro, ni a darle efecto a los folios, etcétera, etcétera. Fíjense lo importante. O sea, ahí sí está el lado oscuro. Ahí está muy oscuro. Sí. O sea, entonces ahí son los agujeros negros, ya casi, hablando interestelarmente. Y en este sentido engañan a toda la gente. Porque cuando efectivamente el agiotista no recibe sus réditos, sus intereses, su pago, hace efectiva la compraventa. El notario se ampara en que las leyes del notariado no le obligan al notario a llevar a fin o a término un asunto a él confiado si no es expensado, si no se le otorgan los gastos necesarios para inscribir en el registro, para pagar impuestos, para esto, para el otro, para traslación de dominio, etcétera, etcétera. Entonces dice, yo no lo voy a hacer de mi peculio, lo tienen que hacer ellos, además ellos están obligados, sí soy responsable solidario de todo esto fiscalmente hablando, pero yo no me voy a meter. Entonces dejaban en stand-by esos folios. Cuando no pagaba, hacían efectivos, y al hacerlos efectivos, pues la gente perdía. O sea, si estoy entendiendo bien, en lugar de firmar un préstamo, firmaban una compraventa y la dejaban ahí paradilla. Sí. Nada más para ver qué pasaba, y el notario no me pagas. Diciendo, pues no me han pagado, no he pagado impuestos, entonces no se siguen en el trámite, digamos, notarial, y la dejaban ahí, pero realmente era manera de burlar. Hay gente que no ha entendido, y ojalá esto puede ser otro tema más. Vamos a tener temas para los agiotistas. El agiotista no te presta, fíjate, nunca te va a prestar el agiotista con la intención de que le pagues. Claro. El agiotista, el verdadero negocio del agiotista es prestarte de tal manera que sabe que no le vas a pagar, y se va a hacer de tu patrimonio, de lo que le quedó en garantía. Puede ser una máquina, puede ser un coche, puede ser un terreno, puede ser un rancho, puede ser una casa, lo que sea. Ellos van tras eso, y la verdad, te están entregando una suma de dinero mínima por ese bien del cual van a terminar resultando los propietarios. Sí. Esto me recuerda, es un tema parecido a lo mejor de falta de asesoría. No hace mucho llegó una persona y me dijo, no, es que vi mi casa que la están vendiendo en internet. Caray, ¿cómo? Sí, en Facebook mi casa se vende. No, pues a la hora que digo, oye, mando un mensaje, me dicen, está en un remate bancario. Y esta persona, hay que entender a lo mejor el contexto en el que se desenvuelve. A la hora que viene me dice, pero aquí tengo mi escritura. Mira, aquí dice que el bien yo lo puedo administrar, lo puedo vender, lo puedo hacer no sé qué. No, realmente lo que pasó es que fue una notaría y le dieron un poder. Y nombra la casa. Es que mire, es mi casa, es domicilio, tiene todos los datos. Sí, pero señor, usted no es la propietaria. No. Yo le pregunté al notario y me dijo que no, que ya. A ver, ahí viene el nombre del notario. No sé si nos hayan seguido. Entonces, ¿qué hicieron? No, ella quiso comprar una casa. Ella quiso comprar una casa. Y lo que le dieron en la notaría, ¿qué fue? Que le dieron un poder. A veces ocurre eso cuando la persona no tiene, a duras penas alcanzamos a veces a sacar el dinero suficiente para cubrir el precio
que importa la casa. Y a veces nos falta, que es una parte muy importante, pues todavía cubrir los honorarios del notario, cubrir los gastos de escrituración, cubrir los impuestos, los derechos de registro, etcétera, etcétera. Que de estado a estado varía, porque hay estados que hasta te cobran un porcentaje del valor de la operación, hay estados que te cobran un monto tope o fijo, etcétera, etcétera, pero sí es demasiado complicado llevar a cabo todo esto. Entonces, para que la persona sienta que ya adquirió y tiene poder o dominio sobre la cosa, pues ahí te va el poder. Que claro, además con ese poder, el día que tú tengas los recursos suficientes para todo el trámite, llegas con cualquier notario y dices, pues vengo a escriturarme o vengo a que le escrituren a fulano de tal esta propiedad, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está aquello, y listo. Pero sigue en el registro público apareciendo la propiedad a favor de su titular original, de su antecedente de propiedad, y si esa persona que es el antecedente de propiedad tiene problemas con algún acreedor, con algún proveedor, con alguien en su vida, le van a hacer efectivo en el patrimonio que de él encuentren. Y si en el registro tú sacas un certificado de propiedades de una persona y aparece a nombre de él y no tiene gravámenes, no tiene cargas, no tiene compromisos, pues te la llevas al baile. Sí, creías que era tuyo porque una escritura que decía y describía. Sí, no, y viene con el notario, describe el bien, dice que yo tengo todos los poderes. El notario no le explica los riesgos, no le explica a la gente los riesgos. Él quiere, muchas veces amigo de las partes o amigo de una de las partes, y por facilitar el negocio deja cuerda floja. Y se mantiene la delgada línea de pues yo a mí me piden un poder y... Claro, sí, ese es el problema, que más allá no puedes decirle, no, yo venía a hacer una compra, ¿no? Pues yo hice lo que me pidieron, ¿no? Y se supone que una de las funciones en la ley del notariado de un notario es ser asesor jurídico. Claro. Ahí está la clave, que eso es lo que falta. Noemí ya nos está diciendo que tenemos que cortar, que porque ya hablamos demasiado. Sí. Licenciado, nosotros lo que hacemos es al final de cada episodio damos 2 conclusiones, pueden ser reflexiones, conclusiones para la gente con base en el tema. Entonces, para que usted se estrene, vamos a empezar con el licenciado Almanza. Primera conclusión. Bueno, después de esta plática es importante acudir, bueno, la función notarial es importante en la sociedad mexicana, le da formalidad, le da certeza a todos los actos que hacemos. Sin embargo, si tú vas, si tienes ese problema, la recomendación sería, cualquier problema que le quieras dar certeza es acompañarte o previamente asesorarte de un abogado especialista en el área, como nos platicaba hace un momento el licenciado, a lo mejor un abogado corporativo, si voy a hacer cualquier cosa, y ya después acudir con el notario, digamos ya previamente asesorado o en compañía de él, para que digamos que no dejes puertas abiertas y sea exactamente lo que quieres hacer, ¿no? Yo mi primera reflexión sería, justamente con lo que terminamos, la ley del notariado faculta y obliga al notario a ser asesor. Sí. Y entonces sí tendríamos nosotros que tener como la confianza y la certeza de que si acudimos a una notaría nos tendrían que ampliar o dar todo el bagaje de lo que nosotros pretendemos hacer ante un fedatario público, en ese sentido. Esa es mi primera reflexión. ¿También son asesores? Sí. Bueno, la cuestión es esta, como en todas las profesiones, no es exclusiva de los abogados, ni de los notarios, ni de los corredores. Con cualquier médico, con cualquier arquitecto, ingeniero que vayas a construir tu casa, no me digas con un médico que vas a poner en manos de él tu salud, tu vida, tu anatomía, todo lo que tengas que dejar, o de uno de tus hijos, familia, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de los servicios profesionales que vamos a contratar. Todos tenemos una historia de vida, tenemos un prestigio, hay que informarnos, hay que preguntar, se valen aquí las segundas opiniones, es eso. No siempre, sería muy impráctico que se tuviera que acudir siempre a otro abogado para que me ayude con abogado. Hay que acercarse a alguien de verdadera confianza, tener cuidado en lo que hace, en el prestigio que tiene. Yo sé que hay también muchas personas, notarios, que traen algunos ya problemitas con la Dirección General de Registros Públicos y Notarías, donde tienen pues ahí procedimientos que van en contra de ellos, quizás hasta para cancelar o ya revocar el fiat que estas personas tenían, que el fiat es la autorización que el gobernador les otorga para dar fe pública de los actos que ellos mismos dicen que no la dan, la venden y la cobran muy bien. Entonces, pues hay que tener ese cuidado. Hay de todo en la viña del Señor.
Hay notarios muy expertos, hay notarios muy éticos, hay notarios muy profesionales, pero también te vas a encontrar en el camino algunas gentes que su vocación, incluso hay que decirlo, porque esto ha sucedido aquí en la región importantemente. Hay muchas notarías donde el notario ya no está presente en la notaría. Y no porque haya fallecido, porque esté incapacitado, sino porque ya es de tal edad el notario, que ya sus fuerzas, sus ganas, sus compromisos con la profesión no son los mismos que cuando empezó, y quizás delega mucho de sus actividades en el personal subalterno, quizás en gentes externas a su propia notaría, y eso puede complicar un poquito las cosas. Claro, no es lo mismo, al ojo del amo engorda el caballo. Y cuando el amo no está presente, pasan muchas cosas. Sí. Mi segunda conclusión, después de escucharlo, licenciado, mi segunda conclusión es que vamos a tener que rogarle otro año, yo creo, para que nos vuelva a acompañar y platicar, porque se dejó muchas puertas abiertas, bastante interesantes. Entonces, mi segunda conclusión es, el licenciado está abiertamente invitado de una vez para que regrese a estos micrófonos de Derecho Consentido y nos platique más de tanta experiencia que tiene. ¿Cómo ve, licenciado? Bien, yo me uno, ampliaré, más bien ya, a comprometerlo. Ya no es una invitación, fecha. Es un compromiso, fecha. Tráiganme un notario. Ahorita, para que dé fe. No, mi segunda reflexión será, jamás quieran verle el lado oscuro a un notario. Ese no está nada bien, no es una buena experiencia, y entonces mejor infórmense de los actos que van a hacer ustedes, acérquense a los expertos. Y licenciado, la última reflexión de su parte para ir concluyendo. Pues mira, en todas las profesiones, como lo dijimos, hay riesgo, tiene que ser uno muy cuidadoso. Si algo de lo que te proponen, sentido común, un poquito de sentido común, no te hace clic, tienes todo el derecho a pedir una segunda opinión con quien tú le tengas mucha confianza. Puede ser un familiar, un conocido, un amigo, lo que sea, gente que esté involucrada en el área de negocios. Cuidar mucho tu patrimonio, cuidar mucho lo que vas a hacer para un futuro. Si los abogados, es muy importante saber elegir a un abogado en tus problemas cotidianos. Un notario también es muy, muy trascendente. Lo que el notario hace te puede echar a perder un esquema de negocios, te lo puede echar a perder, te puede mal asesorar en una estructura o reestructura de un crédito, o te puede echar a perder la vida y te puede complicar bastante la vida con un problema que después de llevar a la tumba a un familiar, te vas a llevar a un pleito generaciones y generaciones a toda la familia. Entonces hay que cuidar esto. Sí debemos recomendarle a la gente que tenga o que desarrolle ese sentido común de no me checa, y sobre todo si son operaciones que, ¿por qué tengo que estar firmando una compra-venta cuando el trámite que tengo es un crédito, un préstamo, un mutuo, no sé, cualquier cosa? Todo el mundo sabemos perfectamente lo que es una compraventa y qué implicaciones tiene. Hemos ido desde niños, nos han mandado a la tienda por refrescos, por pan, por lo que sea. Entendemos desde niños, aunque no seamos abogados, el contexto de eso. Y desarrollar un poquito más esa malicia de que no todo me suene... hay recomendaciones que te hacen médicos que no son recomendaciones que te van a llevar a sanar. Entonces tiene que ser un poquito más crítico de las cosas, no estar en el plano escéptico completamente, de no creer nada, de no creerle a nadie, pero sí en el plano de no tragarse todo a la primera y sin cuestionarlo. Yo voy a abonar una que ahorita lo que... A ver, por favor. El notario es asesor, sí, pero tampoco es autoridad. Porque también eso llega a pasar mucho, ¿no? Es como que uno le tiene un respeto, un temor reverencial al notario y, no, pues es el notario lo que diga él, pero hay que tener mucho cuidado porque él es asesor. Sí. No tiene un actuar como de autoridad en el sentido de decirme lo que voy a hacer y por qué tiene que ser, etcétera, ¿no? Y quizás algo que no le explicamos, y con esto termino la idea, a la gente es, ¿qué es un notario? Es un abogado que después de haber estudiado su carrera profesional hace una especialidad o incluso ya una maestría en derecho notarial. Esto le permite ir conformando en Secretaría de Gobierno aquí en el estado de Guanajuato, en diferentes estados serán
diferentes nombres y dependencias, pero casi todas son las secretarías de gobierno de los estados quienes administran los expedientes de estas personas, que no nada más requieren de ser abogados, los estudios de especialización como notario, sino también ir a hacer prácticas profesionales a una notaría con un notario que les habiliten el conocimiento y manejo de los negocios notariales, de los asuntos notariales, y que después de todo esto, con sus papeles, su expediente bien completo y al día, aspira en un examen, que ahorita ya es un examen de oposición, a obtener el cargo, la designación de notario y la adscripción de su notaría en algún partido judicial del estado que corresponda. Partido judicial, ciudad, municipio, etcétera, distrito judicial, como se le llama en cada lugar. Ahí pero está. Excelente. Con la definición de notario. Nos despedimos. Nos despedimos algo más. Dando fe de que se termina Pero ustedes. Pues bueno. Licenciado, muy agradecidos por habernos acompañado. En verdad, las puertas están abiertas aquí para cualquier otro tema. Dejó como 4 o 5 temas abiertos. Claro. Si nos lo permite, lo volveremos a molestar para que esté con nosotros aquí echando chisme. Las veces que me invitan, aquí estaremos. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Noemí, ¿algo que quieras decir? No, todo perfecto. No, hombre. Ya está. Cuídense. Hasta luego. Adiós.